Hoy voy a tratar un tema que en principio es muy sencillo, pero que a veces se lo presenta como si fuera complicado o innecesariamente llamativo, que tiene que ver con lo que definimos como gas, como líquido y en general como equilibrio líquido-vapor y cambios de fase. En principio estamos acostumbrados a diferenciar visualmente o mediante técnicas muy sencillas lo que es un gas de lo que es un líquido. Si ustedes ven una imagen como la que están observando ahora, es fácil ver que en el frasco hay dos fases. La inferior es líquido, de hecho es agua, y la superior es aire, fase gaseosa. Pero acá es muy fácil de apreciar la diferencia, especialmente porque hay una interfase. Supongamos que ahora les presento dos imágenes del mismo recipiente y sin interfaces. También es muy fácil visualmente discernir cuál tiene solo gas y cuál tiene solo líquido, otra vez agua. En este caso la diferencia se aprecia por justamente la diferencia de índice de refracción entre el aire y el agua, lo que hace que en un caso la imagen de fondo se deforme más que en la otra. Pero esta diferenciación sencilla entre gas y líquido, donde uno en principio no puede equivocarse en condiciones de ambiente, se complica cuando empezamos a trabajar a presiones mayores. En principio, en condiciones de ambiente, la densidad de los gases es aproximadamente la milésima parte de la de los líquidos. De hecho, la densidad del aire es de 1,2 gramos por litro aproximadamente, en tanto que la del agua, la mayoría de los líquidos, ronda los 1000 gramos por litro. Con la teoría cinética de los gases, la estructura molecular de la materia, es fácil interpretar esta diferencia de densidad. En el caso de los líquidos, las moléculas están usando modelos muy simples, prácticamente en contacto una con otra, de modo tal que justamente los líquidos resulta difícil comprimirlos porque ya las moléculas están en contacto. En cambio, para que un gas tenga una densidad de aproximadamente la milésima parte que la del líquido, eso hace que las moléculas, suponiendo que son similares, estén distanciadas entre sí aproximadamente unos 10 diámetros moleculares. O sea, entre una molécula y la siguiente, el espacio medio, lo que llamamos camino libre medio molecular, es de unas 10 veces el diámetro molecular. Cuando uno lo lleva a tres dimensiones, 10 por 10 por 10, eso da 1000, lo cual lleva a que en el mismo volumen haya 1000 veces menos moléculas en el caso de un gas que en el caso de un líquido, lo cual se traduce directamente en densidad. Hasta ahí todo bien, incluso eso explica por qué, por ejemplo, en condiciones de ambiente es imposible encontrar gases inmiscibles con semejante cantidad de espacio vacío entre una molécula y la otra. Es imposible generar interfaces. Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando a 100 atmósferas? Aplicando la ley de los gases ideales, los volúmenes se reducen la centésima parte, de modo tal que ahora la distancia intermolecular ya no es tan marcada como lo era en el caso original. Y si llegáramos al equivalente a unas 1000 atmósferas, si siguiéramos con los gases ideales, resulta que el volumen de lo que inicialmente era un gas va a ser muy similar al que tenía el líquido en condiciones atmosféricas, porque hemos reducido el volumen 1000 veces. Eso lleva, por supuesto, los gases reales se comportan de forma diferente, pero dentro de un porcentaje que hace que conceptualmente las cosas no cambien demasiado. Decía, eso nos lleva a que los gases a alta presión empiecen a tener propiedades similares a las de los líquidos. Incluso llega a ser difícil distinguir un gas de un líquido cuando están solo en estado monofásico, cuando no tenemos interfaces. Cuando hay interfaces es fácil, el de abajo es el líquido y el de arriba es el vapor. Pero cuando hay una sola fase, como vimos en las imágenes, si ya sea por presión o sencillamente porque estamos en
una fase líquida, las moléculas están muy cerca una de otra, en los dos casos tenemos índices de refracción similares, podemos tener coloración, e incluso el gas puede ser, como de hecho lo es, un solvente para sustancias en principio líquidas. Esto se puede apreciar fácilmente con un diagrama de fases. Cuando uno hace el estudio termodinámico de los equilibrios líquido-vapor, el sistema más simple que uno puede imaginar es el de los sistemas de un solo componente. De esta forma, si en un diagrama presión-temperatura representamos el comportamiento de sistemas de un solo componente, ya sea agua, benceno o metano, lo que se obtiene es una curva de coexistencia líquido-vapor que define los únicos puntos del plano en el que las dos fases están presentes. En el resto del plano tenemos una única fase, con la característica de que esta curva se extiende únicamente hasta lo que conocemos como el punto crítico del sistema, que está definido por la máxima presión y temperatura a la cual pueden coexistir líquido y vapor. De esta forma, si elegimos un punto en una zona monofásica, como por ejemplo el punto A, y un segundo punto también en zona monofásica que identificamos como B, y recorremos un camino termodinámico que calificamos como compresión isotérmica, o sea, un aumento de presión sin cambio de temperatura, lo que ocurre es que al cruzar la zona de coexistencia líquido-vapor, lo que se produce es un cambio de fase y vemos que se forma líquido o gotitas de líquido a expensas de la masa de gas, y el proceso se mantiene en estas condiciones de presión y temperatura hasta que todo el gas se transforma en líquido, y recién después la presión puede seguir aumentando hasta alcanzar el punto B. De esta forma, como hemos visto formar durante este proceso gotas de líquido a expensas de la masa inicial monofásica que estaba definida en el punto A, decimos que el punto A representa la zona de gas y el punto B representa la zona de líquido del diagrama. Pero, ¿qué pasa si elegimos un camino termodinámico alternativo? Por ejemplo, iniciamos el proceso con un calentamiento isobárico, o sea, aumento de temperatura sin cambio de presión. Continuamos con una compresión isotérmica nuevamente. Después enfriamos el sistema en forma isobárica sin cambio de presión. Y por último, lo que hacemos es descomprimir el sistema a temperatura constante, de modo tal de ir también del punto A al punto B, pero tendenciosamente esquivando la posibilidad de cortar la curva durante el recorrido termodinámico. Por supuesto que esto es un camino termodinámico válido, dado que no estamos rompiendo ninguna regla física, sencillamente hemos elegido un camino arbitrario, en alguna medida tan arbitrario como el primero, con una característica importante. Cuando uno habla de equilibrios termodinámicos y de diagramas justamente en el que se vinculan las variables termodinámicas, hay una característica muy importante, que es que las propiedades del fluido o la mezcla que tenemos en el punto A, en este caso un solo componente, no dependen ni de su historia ni de lo que vamos a hacer con ella, y lo mismo pasa con el punto B. Las propiedades del fluido, llámese densidad, índice de refracción, viscosidad, cualquier propiedad que ustedes quieran elegir, no depende de la historia, o sea, no depende si para llegar a B arrancamos de A través de una compresión isotérmica o hicimos todo un camino aparentemente rebuscado para evitar cortar la curva de equilibrio líquido-vapor. Las propiedades tanto de A como de B dependen únicamente de su ubicación en el diagrama presión-temperatura. Por lo tanto, da la sensación de que en el segundo caso hemos hecho alguna especie de trampa, por calificarlo de alguna forma, dado que hemos pasado de lo que inicialmente calificamos como gas a lo que inicialmente calificamos como líquido, evitando que en cualquier momento del proceso se formara líquido a expensas del gas. Esto, que en principio parece una
contradicción, una trampa, una paradoja, en realidad es un problema semántico que deriva de haber identificado a A como gas y a B como líquido, cuando en realidad tanto en A como en B tenemos un fluido monofásico. Si evitamos las denominaciones de gas y de líquido, sencillamente al pasar de A a B a través del segundo camino termodinámico, todo lo que hemos hecho es pasar de una condición monofásica de baja presión a una condición monofásica de más elevada presión, y eso no genera en sí mismo ninguna contradicción. El problema, y es frecuente y es recurrente, es que tendemos a creer que el gas es gas en sí mismo y el líquido es líquido en sí mismo, sin importar la historia. Y eso, como ya vimos y vamos a ver también con más detalle, no solo lleva a confusiones, sino que realmente genera conflictos en las interpretaciones que uno hace a nivel de reservorio, fundamentalmente. Lo ideal, como dije, es evitar la mención de gas y líquido, excepto cuando están en equilibrio. Cuando están en equilibrio, la fase más densa es el líquido y la fase menos densa es la fase gaseosa, y eso sí evita inconvenientes. En equilibrio líquido-vapor, justamente las dos fases están en equilibrio. En fluidos monofásicos, la forma de evitar este tipo de problemas semánticos o paradojas aparentes es justamente evitar las menciones y decir, estamos hablando de fluidos monofásicos. Vamos a analizar una consecuencia de todo esto. Yo mencioné que un gas a alta presión empieza a adquirir propiedades de líquido y por eso se hace difícil diferenciarlo de un líquido. Entre esas propiedades está la de actuar como solvente. Si ustedes, en vez de tener un gas en condiciones atmosféricas, lo tienen a 100 atmósferas o 200 atmósferas o 500 atmósferas, como mencioné oportunamente, las moléculas están mucho más cerca una de otra que cuando están en condiciones atmosféricas. Eso lleva a que no solo la densidad, el índice de refracción y demás, sino que la interacción con fluidos que calificaríamos de líquidos se produzca de forma tal que ese gas es capaz de disolver, no vaporizar, sino disolver moléculas de líquido, porque un gas a alta presión se comporta como un solvente pobre, un solvente de baja calidad solvente, dependiendo de las moléculas, por supuesto. El metano a muy alta presión es un solvente de líquidos a muy alta presión, pobre, disuelve pocos líquidos. El dióxido de carbono a la misma presión disuelve más líquidos hidrocarbonados específicamente. Entonces, cuando en un sistema, ya ahora en condiciones de reservorio, nos encontramos con un fluido que calificaríamos de gas y que está a muy alta presión, por ejemplo 400 atmósferas, unas 6.000 psi aproximadamente, en esas condiciones las moléculas más livianas, las de metano, están lo suficientemente cerca una de otras, como decía, para que sean capaces de solubilizar parte de lo que habitualmente sería líquido, una fase líquida separada. Insisto, no vaporizar, sino disolver parte del líquido. Gas a alta presión, comportándose como un solvente. ¿Qué pasa cuando a ese gas le empezamos a bajar la presión? Digo gas porque lo calificaríamos de esa forma, de hecho a esos sistemas se los llama de gas y condensado específicamente. ¿Por qué lo calificamos de gas? Bueno, porque al expandirlo, justamente al bajarle la presión, se comienza a desprender líquido. O sea, teníamos una masa uniforme, fluido monofásico, al expandirlo se libera líquido. Esto lo que para mucha gente es un fenómeno anómalo, gente que no trabaja en petróleo, para los que trabajamos en petróleo nos resulta un fenómeno normal. Los gases de alta presión, cuando se descomprimen, liberan líquido, no cuando se comprimen, liberan líquido. ¿Y por qué? Bueno, por las razones que decía, un gas de alta presión es un solvente de mediana calidad para disolver líquidos. Cuando baja la presión, las moléculas empiezan a separarse. Cuando empiezan a separarse, empieza a ser peor solvente de líquido. Llega un momento que el líquido se desprende, el líquido que estaba disuelto en el gas, no vaporizado en el gas, el líquido que estaba disuelto se desprende en forma de gotas.
Entonces decimos el sistema era de gas porque al expandirlo liberó líquido. Y liberó líquido porque el gas dejó de ser un solvente adecuado para mantener solubilizado una parte del líquido. Cuanto más baja la presión, más líquido se desprende. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que los fenómenos se invierten, hasta que el gas empieza a comportarse como un gas normal, que ya no disuelve líquidos, y sencillamente al expandirse, ahora sí, vaporiza líquido. Por eso la cantidad de líquido que se deposita en estos sistemas pasa por un máximo. Se empieza a desprender cuando baja la presión, se va acumulando líquido, hasta que en un momento el gas se expande y ya no tiene capacidad solvente, sino capacidad de vaporizar el líquido. Entonces, al ofrecer más volumen, al bajar la presión, parte del líquido se vaporiza. La curva de líquido pasa por un máximo, al que estamos acostumbrados, insisto, quienes trabajamos en sistemas de gas y condensado. No hay nada extraño detrás de todo esto. Detrás de los fenómenos que llamamos retrógrados, no hay comportamientos extraños de la materia. Hay comportamientos que no responden a nuestra experiencia rutinaria en condiciones atmosféricas, pero que son fenómenos perfectamente explicables desde el punto de vista de la física, sin recurrir a ecuaciones. Por supuesto que después se pueden utilizar ecuaciones de estado y describir esto matemáticamente. El objetivo de esta charla es dar los conceptos que lleven a convencerse de que en los equilibrios líquido-vapor no hay cosas extrañas, sencillamente, insisto, cosas que no están en nuestra experiencia cotidiana.